Muy bien, para esta tarde, queridos hermanos, quiero tocar un tema que nuestro Señor Jesucristo lo mencionó en aquella noche que tuvo esa última cena con sus discípulos. Entonces, para introducir este tema, quiero invitarlos para que vayamos a el Evangelio de Juan en el capítulo 17 y en el versículo 11. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Sabemos que esta oración la elevó al Padre. Nuestro Señor Jesucristo elevó esta oración a nuestro Padre pidiéndole para que nos guardara en su nombre y para que todos nosotros seamos uno, así como nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre son uno. Entonces, hermanos, tenemos nosotros esa misión, tenemos esa instrucción de parte de nuestro Señor Jesucristo, que Él también rogó a nuestro Padre para que nos guardara y para que nos ayudara a que tuviéramos unidad entre nosotros. Y es algo que nosotros debemos trabajar. No tenemos por qué, ni fue la intención de nuestro Señor Jesucristo dejarle todo el trabajo a nuestro Padre, sino que nosotros también debemos hacer nuestra parte para que tengamos unidad entre todos nosotros, así como nuestro Señor Jesucristo y el Padre tienen esa unidad. Un poco más adelante, en el versículo 20 de este mismo capítulo 17, leemos: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Nuestro Señor Jesucristo indica aquí unas cosas, unos aspectos muy grandes, como tiene que ver que la gloria que Él nos da a nosotros, como tiene que ver ese amor con el que el Padre ha amado a nuestro Señor Jesucristo, que también nos ame con ese mismo amor a nosotros, y por supuesto la unidad. Entonces, en esta temporada en la que ya nos acercamos a la celebración de la Pascua, a la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y a la fiesta de los panes sin levadura, debemos tener presente, hermanos, que debe haber unidad en nosotros. Cada vez que llegamos a un nuevo ciclo de fiestas, que llegamos a una nueva temporada de la Pascua, de los panes sin levadura, que son esas dos fiestas que abren el ciclo de fiestas de nuestro Padre cada año, de nuestro Dios, pues nosotros debemos aprovechar para recordar el significado de esas fiestas, para prepararnos adecuadamente para celebrar estas fiestas y, por supuesto, para traerle a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo ese fruto de crecimiento, crecimiento espiritual, esa ofrenda espiritual que le presentamos a nuestro Dios en estas primeras fiestas de este nuevo año que recién hemos comenzado, este nuevo año sagrado. Entonces, hermanos, tomémonos unos segundos para preguntarnos y respondernos allí en nuestro interior, ¿cómo está mi unidad? Mi unidad con mi familia, mi unidad en la iglesia y mi unidad
con mi Dios, con nuestro Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Porque esto es lo que acabamos de leer, que nuestro Señor Jesucristo le pidió al Padre, a nuestro Padre, para que todos nosotros seamos uno, uno entre nosotros, que haya esa unidad, y uno con ellos, con nuestro Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, realmente estamos haciendo la parte que nos corresponde dentro del pacto que Dios hizo con nosotros para tener esa unidad. Primeramente conlleva amor. Tiene que haber entre nosotros ese amor fraterno, ese amor que se exprese entre los hijos de Dios, entre esa familia engendrada que Dios está formando para que nazcamos dentro de su reino como sus hijos espirituales, como sus herederos, como sus hijos en todo el sentido de esa palabra, espiritual y por toda la eternidad. Entonces, estamos haciendo nuestra parte y uno de esos componentes es el amor. Para que haya unidad entre nosotros, tiene que haber amor, ese amor de Dios en nosotros. También para que haya unidad en nosotros, tiene que haber humildad, tiene que haber mansedumbre, tiene que haber paciencia, hermanos. Tenemos que tenernos paciencia los unos con los otros para poder que tengamos esa unidad en el pueblo de Dios. Tiene que haber perdón, así como nuestro Padre nos perdona a nosotros nuestros pecados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pues también nosotros tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Entonces, también para que haya esa unidad dentro del pueblo de Dios, si queremos tener unidad, tiene que haber perdón entre nosotros, perdón de corazón. Entonces, son varios los componentes para que haya unidad. Y se requiere sacrificio, se requiere esfuerzo de nuestra parte. Se requiere que cada uno de nosotros haga ese esfuerzo amoroso, haga ese esfuerzo por amor a Dios primeramente y luego por amor a nuestros hermanos, para que realmente tengamos unidad. Es natural que haya pleitos, que haya divisiones, que haya algunas diferencias en nuestra familia, en nuestra congregación. Es natural, somos humanos. Pensamos cada uno a su forma, a su manera, tenemos defectos que corregir, estamos en un proceso de forjar carácter, de madurez, de crecimiento espiritual. Es natural que haya eso, pero no es justificación para que lo dejemos así o para que permitamos que las diferencias, las discusiones, las divisiones, las enemistades perduren en el tiempo. Eso es lo que no podemos permitir, hermanos. No podemos permitir que en nosotros reinen las diferencias, reinen las divisiones, reinen las enemistades. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Vayamos, por favor, un poco más atrás al Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, en Marcos capítulo 12 y versículo 29, leemos: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O también el Señor es único. No hay otro Señor aparte de nuestro Dios, del verdadero Dios. Entonces todos nosotros fuimos creados por ese único Dios, por nuestro Padre y por nuestro Señor Jesucristo, que fue quien hizo todo, que ejecutó todas las instrucciones del Padre. Y todos nosotros provenimos de ellos. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, los que ya hemos entrado en ese pacto con nuestro Padre, con nuestro Dios. Y todos nosotros tenemos una misma meta. Todos estamos yendo hacia ese reino de Dios. Entonces, para que haya esa unidad, debe haber cosas en común y las tenemos. Tenemos una misma ley por la cual nos regimos, un mismo Padre, un mismo Salvador, un mismo Espíritu Santo, que es el que está en nosotros, en los que ya hemos sido engendrados por nuestro Padre y está con los que están en ese proceso de llegar a ser
engendrados por nuestro Padre. Entonces, Dios nos da esa base, hermanos, y nos da la base para que nosotros podamos hacer también nuestra parte. Recordemos que el Espíritu Santo es ese poder que Dios nos da para vencer esta naturaleza, para vencer esta humanidad, para vencer nuestros defectos, nuestros errores, para vencer la influencia de Satanás, para vencer la influencia del mundo. Entonces tenemos esas herramientas, tenemos ese poder que Dios nos da para que nosotros podamos vencer y para que nosotros podamos lograr tener esa unidad que nuestro Señor Jesucristo le pidió al Padre que nos diera, que nos concediera, así como ellos son uno. Tratemos de imaginar por un momento cómo es esa unidad del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ellos dos allá arriba, en el tercer cielo, gobernando, llevando a cabo todo su plan de salvación para toda la humanidad, trabajando en cada uno de nosotros y con cada uno de nosotros, enseñándonos, probándonos, disciplinándonos, bendiciéndonos. ¿Cómo es toda esa manera de vivir de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo en unidad? Porque nuestro Señor Jesucristo lo dejó muy claro, como lo leímos ahorita en Juan, así como ellos son uno, esa unidad perfecta entre ellos. Y aquí lo acabamos de leer, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Nuestro Señor Jesucristo no piensa una cosa y nuestro Padre otra, no. Tienen una sintonía, tienen un entendimiento, tienen una comprensión y tienen una forma de hacer las cosas alineada, una forma con ese entendimiento. Entonces, miremos que en nosotros debe haber también esa misma visión y esa misma forma de hacer las cosas que tienen ellos. Tal vez alguno de nosotros dirá, pero es que ellos son perfectos. Dios es perfecto, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo son perfectos. Es correcto, ellos son perfectos. Y también están formando esa perfección en nosotros. Entonces no podemos excusarnos en decir que ellos son perfectos y por eso tienen una unidad perfecta, por eso se entienden muy bien y por eso son uno. Porque también nuestro Señor Jesucristo nos dejó esa instrucción, como bien la hemos leído y nos la han enseñado, que está allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, cuando dice, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, nuestro Señor Jesucristo también nos dice, ustedes pueden llegar a ser perfectos, ustedes deben trabajar hacia esa perfección. Entonces, tenemos que seguir nosotros haciendo nuestra parte, buscando esa unidad. Y esta temporada de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura nos recuerdan eso, que una de las metas, que una de las instrucciones, que una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo le pidió al Padre fue que nos ayudara, que nos concediera, que nos brindara ese poder de Él, ese amor y esa ayuda para que podamos llegar a ser uno entre nosotros, para que pueda haber esa unidad entre nosotros. Y ese es algo que nosotros debemos tener cada año más. Se debe ver más esa unidad entre nosotros. Y requiere ese esfuerzo, ese compromiso de cada uno de nosotros para que haya esa unidad. Vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Juan, capítulo 10 y versículo 30. Una escritura también que leemos con frecuencia y que nos habla de esa unidad perfecta que hay entre nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Y eso significa también que tienen todas las cosas en común, comparten las cosas. Eso significa que entre ellos hay esa claridad, ese entendimiento,
entre ellos no hay egoísmos, entre ellos no hay competencia, no hay rivalidades. Entonces revisemos todo lo que se requiere para que haya unidad entre nosotros. Entre ellos hay una estructura de mando, de dominio, una estructura de autoridad. El Padre es la cabeza y luego está nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo estableció nuestro Señor Jesucristo en su iglesia, en la iglesia de Dios. Estructuró una autoridad para que pueda haber unidad. Porque si no hay autoridad y si no hay iglesia, no hay unidad. No hay unidad dentro de ese cuerpo de Cristo. Podemos tener unidad en nuestra familia, eso está muy bien. Pero ¿qué unidad tendremos con los demás hermanos si no hay iglesia? Esa es una de las razones de la importancia de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo formó y que también dijo que nunca iba a acabar esa iglesia, que la iglesia nunca se iba a acabar. Entonces, debe haber también esa estructura de mando para que haya unidad. Dios estableció también para la familia una estructura de autoridad. Está el esposo, el papá, luego la esposa y los hijos están allí bajo esa autoridad. De igual forma, como les decía en la iglesia, hay una autoridad. Tenemos nuestros líderes y están también en una estructura de mando, de autoridad, para que haya esa autoridad sana y para que podamos tener esa aplicación de las leyes y todo ese orden y ese direccionamiento. Entonces, otra de los aspectos fundamentales para que haya unidad es respetar, tener definida esa estructura de autoridad y respetarla. Entonces, vayámonos preguntando y revisando cada uno de nosotros allí en nuestro interior si estamos haciendo eso, si estamos siguiendo esa autoridad de la iglesia, si estamos siguiendo la autoridad en la familia, si estamos siguiendo los direccionamientos y las decisiones de la iglesia. Quizás en algún momento haya decisiones o haya actitudes o situaciones que no nos gusten o que nos agraden, pero de eso hace parte también este camino, y es de tener esa capacidad de someternos a la autoridad, porque no solamente nos estamos sometiendo a la autoridad, sino que estamos sometiéndonos a lo que Dios dispuso para su iglesia, lo que Dios estableció, a esas personas que Dios estableció como autoridad en su iglesia. Entonces eso tiene muchas implicaciones. Muchas veces damos esto por sentado, lo subestimamos, y Dios estableció cosas muy claras de cómo debe funcionar su iglesia, de la estructura de autoridad, del relacionamiento entre sus hijos, entre los miembros de su iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos estar teniendo claro y obedeciendo y haciendo nuestra parte para que haya esa unidad. No podemos simplemente quejarnos o decir, no, es que en esta iglesia no puede haber unidad, o en esta iglesia suceden estas cosas, o en esta iglesia se hacen otras cosas, pero no estamos poniendo nuestra parte para que haya esa unidad. Entonces, miremos que también cada uno de nosotros debe hacer su parte y Dios seguirá haciendo la suya. Nuestro Señor Jesucristo, como cabeza de la iglesia, seguirá dirigiendo a la iglesia, a nuestros líderes, y seguirá haciendo todo, seguirá guiando todo. Entonces es lo que nosotros debemos siempre pedir a Dios, que siga guiando su iglesia y seguir nosotros haciendo nuestra parte en luchar por esa humanidad, por esa unidad, en poner por obra lo que nos corresponde a nosotros, la paciencia, el perdón, la humildad, la mansedumbre, el amor, el someternos a la autoridad, el ser pacificadores, el ser mansos, el ser misericordiosos. Todo eso es lo que conlleva a esa unidad. Y esta temporada, como lo hemos visto, nuestro Señor Jesucristo le pidió al Padre que hubiera unidad en nosotros. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo le pidió eso al Padre? Porque por medio de la unidad es que nosotros podemos permanecer todos juntos y todos resistiendo como un solo cuerpo a los ataques de Satanás, a todos estos embates y todas estas influencias del mundo. Entonces, como una unidad, como un solo cuerpo, nos acompañamos, nos ayudamos, nos apoyamos, nos ayudamos a crecer todos, nos vamos puliendo entre todos y vamos creciendo todos juntos, como debe ser, como un solo cuerpo, como lo diseñó y como lo estableció nuestro Dios desde antes de que existiéramos.
Entonces tengamos eso muy, muy presente, que nuestro Señor Jesucristo y el Padre son uno y ellos también esperan. Y la instrucción es que nosotros también seamos uno, así como ellos son uno, para que nosotros allí lo tengamos muy en cuenta. Vayamos, por favor, a en la epístola a los Efesios, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 2. Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, ¿qué leemos aquí? Leemos humildad, leemos mansedumbre, leemos paciencia y leemos amor. Tiene que haber en nosotros esos 4 aspectos, en cada uno de nosotros. Donde hay orgullo, sabemos muy bien que hay contiendas. Donde no hay mansedumbre, las personas no se someten a la autoridad, las personas subestiman las enseñanzas. Una persona mansa es aquella que tiene esa actitud de ser enseñado, de recibir las correcciones, de recibir la instrucción. Una persona paciente se esfuerza. La paciencia no es nada fácil, lo sabemos bien. Tener paciencia requiere sacrificio. Y por eso es que cada uno de nosotros debe hacer su esfuerzo. ¿Paciencia con qué? Con las situaciones adversas. Y se requiere que haya paciencia para que haya unidad dentro del pueblo de Dios. Tenemos nosotros que tener paciencia. Muchas veces no estamos de acuerdo con lo que un hermano hace o con cualquier situación. No estamos de acuerdo nosotros, pero se requiere que tengamos paciencia, que pongamos por obra la paciencia, que desarrollemos esa paciencia, que nos obliguemos nosotros a tener paciencia, que le pidamos a Dios que por medio de su Espíritu Santo nos dé esa fuerza para tener paciencia. Es algo que hoy en día cada vez se ve menos, la paciencia. Cada vez se ve más lo contrario, la impaciencia, el desespero, la inmediatez de las cosas. Y nosotros como pueblo de Dios, como familia de Dios, tenemos que trabajar para ser pacientes, tener paciencia los unos con los otros, como lo acabamos de leer, soportándonos con paciencia, soportándonos con paciencia. Es algo que pasaba en la iglesia en los primeros años y es algo que pasa en la iglesia en los últimos años. Tenemos que tener paciencia y paciencia para que haya unidad. Porque si todos empezamos a protestar, si empezamos a enojarnos, si empezamos a discutir, si empezamos a quejarnos, no va a haber unidad, hermanos. Y vamos a seguir en un ciclo. Vamos a seguir en un ciclo. Llega la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, y entonces nos esforzamos por guardar la fiesta lo mejor posible, por hacer nuestra parte, y luego vuelve y caemos en lo mismo. Entonces, llegamos a la parte alta del círculo y volvemos a caer. Y luego vuelve el año entrante nuevamente la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, y volvemos a subir siempre en un círculo vicioso, en un círculo del que no salimos y del que no hay crecimiento. Entonces, algo muy importante que nosotros debemos tener claro, y es que tenemos que tener paciencia para que haya unidad y tenemos que poner en acción el amor, ese amor de Dios en nosotros hacia los hermanos. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si somos humildes, si somos mansos, si nos soportamos con paciencia los unos a los otros en amor, vamos a tener paz. Paz en nuestra familia, paz en nuestra congregación, paz en la iglesia y por supuesto vamos a tener unidad, que es lo que nuestro Señor Jesucristo nos encargó y le pidió al Padre para que nos ayudara y nos guiara para que hubiese unidad dentro de nosotros. Y tendremos unidad también dentro del estarlo practicando desde ahora. Ninguno de nosotros puede pensar o aplicar las leyes de Dios en una forma diferente a otro. Todo, tiene que haber esa unidad, tiene que haber esa claridad de visión y esa misma visión entre todos. No puede tener cada uno su visión. No, es que yo lo entiendo así y el otro dice, no, yo lo entiendo de esta forma y entonces cada uno se queda así. No, es una sola ley, es un solo espíritu, es un solo Dios que nos dio la ley. Todos tenemos que estar
obrando en la misma manera, de la misma forma y, por supuesto, bajo las mismas leyes. Vayamos a la epístola a los Romanos. Romanos en el capítulo 3, para que sigamos profundizando acerca de la unidad. En Romanos, en el capítulo 3, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces vemos que para Dios es indiferente nuestro origen, si somos descendientes físicos de Israel o si somos gentiles, si no somos descendientes físicos de Israel. Él a todos nos justifica y a todos nos ha engendrado con su Espíritu Santo, a todos los que Él ha llamado conforme a su propósito y todos los que han aceptado ese llamamiento. Entonces tampoco es para nosotros un motivo para creernos superiores a los demás cuando consideramos que venimos o cuando entendemos que venimos de cierto linaje o de cierta familia o tenemos cierto estatus. Dios a todos nos ve como sus hijos. Y eso también debe prevalecer, eso también influye en que prevalezca la unidad dentro del pueblo de Dios. Porque Dios no mira qué tan prósperos somos o qué tan acaudalados o de qué familia venimos. Dios mira lo que hay en nuestro corazón. Dios mira esa actitud, mira ese esfuerzo que hacemos por aportar y conservar la unidad en nuestra familia, en su congregación, en su iglesia. Entonces Dios no hace acepción de personas. Nosotros tampoco tenemos por qué hacerlo, porque cuando hacemos eso estamos afectando la unidad. Cuando estamos haciendo acepción de personas, cuando tenemos preferencias o cuando preferimos estar con unas personas que con otras dentro del pueblo de Dios. ¿Qué clase de unidad es esa? No hay unidad. Entonces revisemos también si estamos haciendo eso nosotros actualmente, si preferimos a unos hermanos más que a otros. Dios no hace eso, nosotros tampoco tenemos por qué hacerlo, hermanos. Vayamos a el Evangelio de Juan, Evangelio de Juan en el capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Estas instrucciones que dejó nuestro Señor Jesucristo, consignadas allí por la inspiración que le dio a Juan, nos recuerdan en esta temporada de fiestas, en esta ceremonia específicamente de la Pascua, que nosotros debemos servirnos los unos a los otros, que debe haber esa humildad
en nosotros, así como Él la hizo. Y que haya sacrificios, porque también representa ese lavado de los pies los unos a los otros, representa hacer sacrificios por los otros. Dios nos da la oportunidad en esta temporada, en esta época, de renovar, de que volvamos a subir, que volvamos a fortalecer nuestro compromiso, que volvamos a tomar fuerzas. ¿Por qué les digo esto? Porque a lo largo del año pasamos por muchas dificultades, por muchas situaciones, algunas de ellas otras nos causan desánimo, nos causan impaciencia. Pasamos por muchas situaciones, todos dentro del pueblo de Dios, porque estamos en un camino en el que vamos en contra de lo que el mundo, de la dirección en la que el mundo va. Entonces podemos caer, podemos pasar por situaciones económicas difíciles, podemos pasar por problemas en nuestra familia, entre esposos o de los papás con los hijos. Podemos atravesar por cualquier tipo de problemas, problemas con los vecinos, problemas con otros familiares, problemas en el trabajo, problemas en el estudio, y eso sucede a lo largo del año. Y cada uno de nosotros hace su parte, se esfuerza, busca hacer las cosas de la mejor manera. Pero en medio de todas las situaciones, tal vez nos cansamos, es algo que puede suceder, somos humanos. Este cuerpo se cansa, esta mente a veces también se agota, a veces pasamos por situaciones que nos estresan, que nos generan tensión mental o que nos generan un agotamiento mental. Y vamos en oración delante de Dios, buscamos la manera de solucionar las cosas, de sobrellevarlas. Pero Dios nos trae esta fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura para que recordemos que nuestro Señor Jesucristo se sacrificó por nosotros. Él derramó su vida completamente. Y que también recordemos que por ese sacrificio es que fuimos perdonados, para que nosotros también perdonemos a los demás sus ofensas, para que nos recarguemos de paciencia, de humildad, de mansedumbre, de amor, del amor de Dios. Entonces, todas estas fiestas que estamos prontos a celebrar, de la Pascua y los panes sin levadura, nos dan esa oportunidad al recordar ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo, de venir desde allá, desde el tercer cielo, y venir a vivir como ser humano, a dejarnos instrucciones, a dejarnos ejemplo, palabras de aliento y finalmente a dar su vida por nosotros. Entonces, no nos desanimemos, hermanos, no perdamos la esperanza. No dejemos que nuestra meta se borre de nuestra mente. Y aprovechemos esta temporada, estas fiestas que vamos a celebrar, para recargarnos con esa fuerza de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en cada uno de nosotros, y continuar esa lucha en la que estamos, que no es fácil, porque vamos en contra de la dirección del mundo. Muchas veces queremos dejarlo todo y
seguir más bien la corriente del mundo, porque es lo más fácil, es lo mejor, es lo más tranquilo. Cuando ya estamos agotados, cuando estamos impacientes, cuando estamos cansados, queremos rendirnos y decir, no, me rindo, más bien doy un paso al costado, me salgo de la iglesia o me salgo de este camino o no voy a seguir esforzándome. Por más que intento hacer las cosas bien, no me salen bien o no logro ver el resultado. O a veces pienso que tal vez mis oraciones no son escuchadas o no veo que realmente las promesas de Dios que están allí en su palabra se estén cumpliendo en mí o estén llegando allí. En fin, hay muchísimas razones que pasan por nuestra cabeza, pasan por nuestra mente cuando estamos allí en esa lucha del día a día, en esos problemas, en esas angustias, en esas carencias, en esas dificultades, en tantas situaciones que atravesamos a lo largo del año. Pero estamos en un camino en el que no podemos rendirnos. Nuestro Señor Jesucristo utilizó muchas veces la palabra perseverar, perseverar. El que persevere hasta el fin, el que persevere, el que no se rinda, el que continúe a pesar de las dificultades, del desánimo, de diversas situaciones. Entonces debemos tener eso en mente y aprovechar estos días de Pascua, de fiesta de panes sin levadura, para pedirle a Dios que estas fiestas nos permita entender aún más la magnitud del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de todo ese sacrificio que Él hizo, y también que nos permita entender aún más el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y en varias ocasiones se nos ha explicado la analogía de que todos somos un cuerpo y que hay unos que son mano, que otros que son ojo, otros que son oído, otros que están cubiertos porque son unos miembros más sensibles con otras funciones diferentes. Entonces hay unos miembros que no llevan ropa, otros que sí llevan ropa, haciendo la analogía con el cuerpo humano, pero todos hacemos parte del cuerpo, todos somos parte de ese cuerpo y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Nos llamó para ser parte de este cuerpo y el cuerpo no puede funcionar bien si no hay esa unidad entre nosotros. La cabeza, que es Cristo, da una orden, una instrucción, pero si el cuerpo no está unido, esa instrucción no va a llegar hasta ese miembro del cuerpo. O si ese miembro del cuerpo no está unido a Cristo, no está aferrado a Cristo, no está en unidad con Cristo, no va a entender la instrucción y no la va a llevar a cabo. Y el cuerpo no va a funcionar bien. Entonces, aprovechemos estos días de fiesta para volver a tomar esas fuerzas, para volver a levantarnos, a dar nuevas oportunidades. Dios nos da nuevas oportunidades porque también es cierto que los que ya entramos en este pacto con Dios, no hemos dejado de pecar. Pecamos menos que antes. Dios quiera y que así sea, que estemos pecando menos que antes de entrar en el pacto. Pero aún cometemos pecados, aún transgredimos la ley de Dios. Y Dios nos da nuevas oportunidades. Caemos y Dios nos ayuda a levantarnos. Nos estira la mano, nos dice, levántate, me fallaste otra vez, pero ánimo, vamos para adelante, vamos a llegar a esa meta. Entonces Dios no se cansa de ayudarnos, de socorrernos, de seguirnos alentando, animando. Y una de las formas como Él lo hace es a través de estas fiestas. Ahora en la Pascua recordamos que Dios, el Padre,
nos dio a su Hijo Jesucristo como ese Cordero sin mancha para pagar con su vida por nuestros pecados. Y asimismo nosotros debemos perdonarnos los unos a los otros, perdonarnos en la familia, perdonarnos en la congregación, perdonarnos de corazón, para que podamos disfrutar de esa unidad. Cuando hay perdón, puede haber unidad. Se disponen los caminos, los puentes para que haya unidad dentro del pueblo de Dios. Entonces, y nuestro Señor Jesucristo hizo ese sacrificio de dar su vida. Nosotros debemos hacer un pequeño sacrificio que es perdonar y pedir perdón también cuando fallamos. Pero no tiremos la toalla, no nos desanimemos, no digamos esto no funciona o las cosas aquí no veo que se hagan bien o que las cosas aquí no veo que mejoren. Sigamos luchando, sigamos perseverando, sigamos pidiéndole a Dios que renueve sus fuerzas en nosotros, que nos avive más ese fuego de su espíritu, para que sigamos luchando y para que nosotros cada vez estemos más en unidad, los unos con los otros y todo el cuerpo con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre. Vayamos a la epístola de Santiago, del apóstol Santiago, en el capítulo 5. Santiago en el capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Nuestro Señor Jesucristo cada vez está más cerca a su regreso. No tiremos la toalla, no perdamos todo este camino que hemos recorrido. No nos dejemos dominar ni superar del desánimo. Fortalezcámonos en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Padre. Pidamos de a Él también que nos fortalezca, que nos dé de su paciencia, porque la paciencia de Dios es gigante, es supremamente mayor a la nuestra. Que nos dé un poco más de su paciencia para que nosotros podamos también continuar este camino. Como dice aquí, tened también vosotros paciencia, así como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Nosotros también esperamos el precioso fruto de todos estos sacrificios que hacemos hoy en día, de todo este esfuerzo, de todas estas luchas. Todos esperamos ese precioso fruto, que es nacer allá dentro de la familia de Dios, al sonido de esa séptima trompeta, encontrarnos con nuestro Salvador, con todos nuestros hermanos vencedores, y luego subir allá donde nuestro Padre. Entonces, no perdamos de vista ese precioso fruto por el que estamos trabajando, por el que estamos luchando. Pidámosle a Dios que nos renueve esas fuerzas, que nos ayude a seguir adelante, sin desviarnos, sin desanimarnos, que nos proteja con su armadura, para que Satanás no nos influya, para que Satanás no nos desanime, para que Satanás no nos confunda, para que no perdamos nuestra corona. Tened también vosotros paciencia, versículo 8, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Versículo 14, versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo puede mucho. Otra traducción también es la oración eficaz del bueno. La oración eficaz del bueno puede mucho. Entonces, cuando dice confesaos vuestras ofensas, está diciendo pidamos perdón, pidamos perdón. No nos dejemos dominar del orgullo. No es fácil, requiere sacrificio, pero podemos hacerlo y tenemos que hacerlo. Pedir perdón cuando ofendemos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a la congregación, a las personas a las que debemos pedir perdón. Eso es parte de ese carácter que Dios está forjando en nosotros. Y Dios nos da la fuerza y nos da el poder, pero no va a hacer el trabajo por nosotros. Nosotros somos los que tenemos que hacer eso. También significa perdonar. Confesaos vuestras ofensas también significa perdonar. Si un hermano viene ante mí a pedirme perdón de corazón, con una intención genuina, sincera, perdonar. Lamentablemente, y a veces sucede, que cuando está cerca la Pascua, ahí sí buscamos al hermano para pedirle perdón, porque sabemos que no podemos tomar la Pascua indignamente y que estamos arriesgando nuestra vida si nos presentamos a celebrar la Pascua teniendo cuentas pendientes con un hermano o con alguna persona. Entonces, si pensáramos en una alta demanda, antes de la Pascua hay una alta demanda de perdón, de las personas que van a pedir perdón o de las personas que requieren ser perdonados. No debería ser así, pero hermanos, no tomemos eso excusa tampoco para no perdonar, perdonemos. Así sea ahora, unos días antes de la Pascua, que venga esa persona con la que tuvimos esa diferencia hace meses y digamos, justo porque se viene la Pascua vino a pedirme perdón por cualquier situación que haya sucedido atravesado o porque la persona todavía le da dificultad, perdonémoslo y también pidamos perdón. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vayamos a el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Evangelio de Mateo, capítulo 19, en el versículo 17. Mateo 19, 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Quiero llamar su atención y hacer énfasis en la frase cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, ninguno hay bueno sino uno, Dios, refiriéndose a nuestro Padre. Ninguno hay bueno sino Dios. Y Dios nos llama a ser uno entre nosotros y uno con nuestro Señor Jesucristo y con el Padre. ¿Qué pasa cuando somos uno con ellos? Nos está diciendo, sean buenos como yo soy bueno, nos está diciendo Dios. Que todo lo que nosotros hagamos sea bueno. Bueno para el prójimo, bueno para la familia, bueno para la congregación. Entonces, cuando hablemos, que sea bueno. No hablemos para destruir, no hablemos para murmurar, no hablemos para crear divisiones. ¿Y qué es bueno? La unidad. Hablemos para construir, para unificar, para pacificar, para solucionar, para ayudar a fortalecer la unidad entre nosotros y con Dios. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, solo hay uno bueno, Dios, el Padre y nuestro Señor Jesucristo, son buenos. Y nos dicen que seamos uno con ellos, así como ellos son uno. Entonces, para poder ser uno con ellos, tenemos que ser buenos también. Y para ser buenos,
parte desde lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestra mente, porque de ahí salen nuestras palabras, de ahí salen nuestras acciones, de ahí sale todo. Entonces alimentemos con cosas buenas nuestra vida para que también salgan cosas buenas. Y busquemos imitar cómo Dios es bueno. Lo hace todo bien, es humilde, es dadivoso, hace la milla extra, es paciente, perdona, es íntegro, es recto. Busquemos imitar a nuestro Dios para ser uno con Él y para ser buenos, que es a lo que nos llama. Pasemos a segunda epístola a los Corintios en el capítulo 5. Versículo 13. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 13. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Para el mundo podremos parecer locos, para las personas del mundo, para las personas de afuera, por seguir este camino, por tener una paciencia anormal, una paciencia más allá de lo que el mundo considera normal, por amarnos con ese amor fraterno, por perdonarnos una y otra vez los unos a los otros, por perseverar en este camino. Quizás haya familiares que nos digan, no, usted, ¿para qué sigue ahí? Mire usted, antes va de mal en peor. O hasta algunos otros lo haya dicho, hermanos. Pero estamos en la verdad, en el verdadero camino. Estamos en esta maravillosa oportunidad a la cual Dios nos llamó. En un camino de sacrificios, en un camino de luchas, en un camino de perdón, en un camino de reconciliación, en un camino de unidad, en un camino de ser nuevas criaturas, en un camino de vivir para Dios. Entonces, aprovechemos estas fiestas para aumentar esa fuerza, para que podamos salir con fuerzas renovadas después de celebrar esta fiesta, recordar todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y luego de el daño que hace el pecado, para que continuemos esta lucha, para que continuemos este camino, para que continuemos en unidad, para que nuestro Señor Jesucristo sonría ya en los cielos, viendo su oración cumplida en nosotros. Cuando le dijo, Padre, que sean uno, así como tú y yo, que sean uno entre ellos y con ellos. Entonces, hagamos nuestra parte y pidámosle a Dios que nos ayude a cumplir lo que nos corresponde y más para que haya esa unidad y para que nosotros seamos parte activa en darle cumplimiento a esa oración de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos perfectos en unidad entre nosotros y con nuestro Dios.